Bueno, buen día para todos. Hoy nos pasamos una horita. Son las 11:02 de la mañana. Pudimos alabar hoy bastantes y gracias a Dios. Bienvenidos todos los que están acá hoy. Gracias por venir al servicio de la Iglesia de Cristo en Villavicencio, 2 de abril del 2023. O sea que este año va a toda. Va como volador. Entonces vamos a confiar en Dios este año, como hemos venido haciendo hasta ahora, de que nos guía, de que nos cuida y que cada día se hace su santísima voluntad. Entonces les voy a pedir el favor de que me acompañen a una escritura de bienvenida que está en el libro, en la carta de los Hebreos, a los Hebreos. Si sirve, no sé, amor, cuál sirve ahí, esferos. Ese creo que es un lápiz. Hebreos capítulo 4, versículo 16. No, vamos a leer Hebreos capítulo 4, leámoslo desde el versículo 14. Hebreos 4, 14. Voy a leer una Reina Valera 1995, ¿vale? Bueno. La Biblia dice lo siguiente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y me pareció bien escoger esta escritura de bienvenida porque hoy vamos a hablar en el tema de hoy, de fe en Él, por Él y para Él. Vamos a hablar de un tema que se llama confiar en Él. Y me llamó mucho esta atención, me llamó mucho la atención esta escritura, porque dice aquí, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Y es que ya no necesitamos de sacerdotes humanos para poder ir directamente a Dios, como se hacía antiguamente, sino que ya podemos ir directamente a Dios a través de Jesucristo. Y dice, retengamos nuestra profesión, lo que hacemos, lo que vivimos como cristianos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. De hecho, Él vivió en carne propia nuestras debilidades y fue tentado en todo, en lo que nosotros hemos tentados. Sino que a diferencia de nosotros, Jesús encontró su fortaleza en Dios para poder enfrentar esas tentaciones y no pecar. Por eso Él es sin pecado. Nosotros podemos lograr lo mismo, sí, ya pecamos, hemos sido pecadores. Ayer venía escuchando el libro de Apocalipsis en audio y hay una escritura que dice que hay un lugar especial en el cielo para los que nunca dijeron una mentira. Y pensaba yo, existieron personas y existen personas que nunca en su vida han dicho una mentira. Los puede haber, ¿sí? Y pensaba yo, tal vez yo no esté en ese lugar donde están estas personas especiales. Porque yo sí, desde antes de ser cristiano, mentía mucho. Y aún siendo cristiano, a veces tengo esa lucha de mentir. Pero la escritura dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De pronto no vaya a estar en ese lugar especial para esas personas que nunca mintieron. Y en Apocalipsis habla de un lugar de 144,000 personas que van a estar en cierto lugar y hay un lugar para 24 ancianos y bueno, hay unas especificaciones allí en la escritura que hablan del cielo y estas cosas que para mí a veces lograr comprenderlas me es muy difícil. Cuando se habla del Apocalipsis es un libro que hay que tomar con mucho cuidado, pero sí pienso yo que si yo me mantengo fiel, que si yo dejo que Dios vaya trabajando a través de su Espíritu Santo en mí cada día, voy a alcanzar la salvación. Y voy a estar cara a cara ante Dios. Y voy a poder disfrutar de su compañía y Él va a ser mi luz. Él va a ser mi faro y mi guía en esa eternidad. Y el día de hoy vamos a aprovechar precisamente las escrituras que vamos a ver
en el tema que vamos a hablar hoy, confiar en Él, de cómo Dios realmente nos ha guiado y nos ha cuidado hasta el día de hoy. Mi esposa hace 3-4 días cumplió 21 años en la fe, hace 21 años se bautizó ella, yo los cumplo en junio, pero hasta el día de hoy verla todavía firme y fiel a Dios, aún con sus luchas a veces diarias, con la obstinación que a veces tiene uno como ser humano y como en su rebeldía, pero aún así es una mujer que se rinde a los pies de Dios en muchas situaciones. Entonces vamos a ir confiadamente a Dios, a las Escrituras, para poder alimentar más nuestro espíritu, ¿vale? Entonces les voy a pedir el favor de que me acompañen en una oración. Cariñoso Señor Dios Rey, te doy gracias por este tiempo aquí reunidos, Señor, en el servicio del día domingo de 2 de abril, Santísimo Padre. Gracias por guiar y cuidar nuestro corazón, Santísimo Padre. Y te ruego, Santísimo Dios, que nos permitas estar tranquilos a pesar del ruido que se escucha afuera, Santísimo Señor. Que nos permitas enfocarnos y concentrarnos en las Escrituras y en el mensaje que tú nos vas a dar. Por favor, danos entendimiento, conocimiento, discernimiento, inteligencia, sabiduría y buen juicio, Señor, para poder entender y comprender lo que nos deseas enseñar, Padre mío. Y utilízame, Señor, para llevar un mensaje claro y sincero a todos, Santísimo Rey. Gracias, Señor Dios, te doy y te doy y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como allá en Bogotá al final no transmitieron nada para que les ayudara con Facebook, entonces nosotros ya no alcanzo a transmitir tampoco porque ya no tenía nada preparado. Entonces vamos a arrancar acá y lo que hago es que ahorita les paso el audio a los hermanos en Villavicencio. Vamos a empezar una escritura que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Juan capítulo 9. Versículo 1. Juan capítulo 9, versículo 1. La Biblia dice así: al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Jesús respondió: no pecó él ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, no es necesario hacer las obras, versículo 4. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Perdón, ¿te puedo pedir un favor y me cierras la puerta y me cierras la ventana? Versículo 9. Unos decían: sí, es él. Otros decían: se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Él les respondió: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron: ¿y dónde está él? Él dijo: no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de reposo, o sea, era el sábado. Versículo 15. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo en los ojos y yo me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él respondió: creo que es un profeta. Pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron: ¿es este el hijo de ustedes de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Versículo 20.
Sus padres les respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve, y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero pregúntenle a él, que ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres: ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Vamos a hacer un alto acá. Si se dan cuenta en esta situación, el hombre fue sanado por Dios. Los fariseos critican que Dios haya hecho este milagro, que Jesús haya hecho este milagro en un sábado, en un día de reposo. Llevan al hombre que había sido sanado ante los fariseos para que dé explicaciones de por qué o quién o cómo había sucedido esto. Él simplemente dice que fue Jesús. Los fariseos hacen llamar a los papás del joven. Ellos dicen por miedo, tenían miedo, parecer no tenían suficiente confianza en Dios en ese momento y todavía le temían más a los fariseos. Y dicen: sabemos, este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿quién le dio la vista? Pues no sabemos. Pero seamos sinceros que muy seguramente ellos ya sabían a qué iban, ya los habían mandado llamar y muy seguramente ya les habían dicho qué iban a hacer. Y ya sabían quién le había dado la vista a su hijo. Jesús ya era muy conocido en ese momento, ¿cierto? Pero no tuvieron la confianza de defender lo que Jesús hacía. Les dio miedo. Como lo habíamos visto hace como 15 días que pasaba con algunos fariseos que creían en Jesús, pero que iban a Jesús de noche o a escondidas, que nadie se diera cuenta, para que los fariseos, los sacerdotes mayores, no vieran que ellos estaban viendo a Jesús. ¿Ok? Entonces volvieron a llamar, el versículo 24. Mire, creo que empezó la prédica allí en Bogotá. ¿Papi? Señora. Mi papi. Ah. Mi papá, papi. Si me puede cerrar la ventana, quitar el Venezuela. Ay, Dios mío, a mí me pone a luchar Fabio aquí. Porque mira la hora en que va. Uh-huh. Bueno, yo creo que ya aquí con esto les colaboro. Ya. Listo, versículo 24. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió: si es pecador no lo sé, lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a decirle: ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya se lo he dicho y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo insultaron y le dijeron: discípulo suyo lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni de dónde es. El hombre les dijo: pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ellos le dijeron: tú naciste del todo en pecado, ¿y nos vas a enseñar? Y lo expulsaron de allí. Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió: Señor, ¿y quién es para que crea en él? Jesús le dijo: pues ya lo has visto, y es el que habla contigo. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. Y comienza la vida de este hombre al lado de Jesús. Y aquí quiero contarles una anécdota para poder empezar el tema de hoy, de confiar en él. Como al año más o menos, yo creo sí, fue como al año y medio de haberme bautizado, comencé a servir en la Fundación Hope, Worldwide, no sé si ustedes, algunos la conocen, y ellos tenían un centro médico y tenían un jardín y una escuela arriba en Rincón del Valle. Eso queda al sur de los cerros
al sur de los cerros orientales de Bogotá, ¿sí? Allí se servía a niños de escasos recursos y también a las personas que habían allí. Había un centro de salud. Se les servía a los hijos de desplazados, a familias donde sus cabezas de hogar eran reinsertados de la guerrilla o reinsertados del paramilitarismo. Y también había allí gente desplazada de estos mismos grupos. También yo daba conferencias de prevención del VIH y SIDA. Y allí en este lugar era una mezcolanza rarísima, porque allí encontraba usted gente que había sido paramilitar, guerrilleros, había delincuencia, había de todo, porque era un cerro, una comuna donde las casas eran apenas de lata, de cartón, de madera, lo que encontraran. Yo comencé como voluntario enseñando a los niños a hacer manillas, a hacer cinturones, collares, a hacer bisutería en macramé, ¿cierto? Con el tiempo la fundación me ofreció trabajo de tiempo completo como profesor de manualidades. Me ofrecieron ser profesor de español y de matemáticas para los niños que estaban cursando el grado de 1º a 5º primaria. El primer día de clase conocí a un chico como de unos 12 o 13 años más o menos, llamado David. Un joven bastante inquieto, un tanto grosero, mal educado, abusivo con sus compañeros, y en clase yo le llamé la atención, a lo cual el joven me respondió: todo bien, Cucho, conmigo no se meta, yo sé dónde tiene que coger el bus, allá le llego y le pego un par de puñaladas, me dijo el muchacho. Y pues la verdad, mire a quién le dijo. Yo venía de la calle, yo venía en ese momento llevaba apenas año y medio, un año de ser cristiano, de haberme bautizado, pero pues antes de esto yo era un gamín, yo era un tipo, un delincuente que andaba en la calle, que robaba, que hacía daño, y pues llega este muchacho, este niño, a amenazarme de esa manera. Fue una cosa bastante curiosa, loquísima. Pero esto me llevó a tomar, me acuerdo tanto, un curso de pedagogía reeducativa, lo que pasó ese día con ese muchacho, ¿cierto? Porque la verdad ese día no tuve miedo, porque pues de dónde venía yo, y pues era un niño. Ese día más bien yo sentí tristeza por ese niño y por esos niños que estaban en esa escuela, en esa fundación, y por el resto, por la cantidad de niños que habían en ese barrio. Habían muchos jóvenes, veía jóvenes fumando marihuana, con unas caras, ya tenía sus caras cortadas, tal vez por alguna puñalada, algún enfrentamiento, no sé. Se veían unas situaciones difíciles, ¿cierto, amor? Unos hogares disfuncionales tenaces. Entonces eso me llevó a tomar un curso de pedagogía reeducativa, donde en una de las clases, me acuerdo tanto que era la clase de psicología reeducativa, nos hicieron una actividad donde nos vendaban los ojos y un compañero o una compañera se hacía por detrás del que estaba vendando y se le pedía a la persona que tenía los ojos vendados que se dejara caer hacia atrás para que la otra persona lo sostuviera. La verdad, para mí no fue fácil, porque pues yo venía, como les decía, de un mundo resabiado, un mundo donde no se podía confiar en nadie, y la verdad tuve que pensarlo mucho antes de dejarme caer hacia atrás. Al final, yo no confiaba ni siquiera en mi propia familia, ni siquiera en mi propia mamá en ese momento. Las drogas me tenían ya vuelto nada y la delincuencia también. Al final decidí dejarme caer hacia atrás y la que me sostenía era una compañera, y con mucho esfuerzo ella logró sostenerme, pero no me dejó caer, ¿sí? Entonces ese día comencé a entender de qué se trata la palabra confiar y comencé a soltarme aún más en las manos de Dios. Ese día empecé a rendirme más a los pies de Dios y empecé a soltarme, empecé como a creer más en Dios. Todavía me resistía un poco, y pasado el tiempo, como unos 8 meses después de ser profesor allí en este lugar y habiendo conocido a todos los chicos y a sus familias, este chico David al final llegó a ser el monitor del curso. Era el que me ayudaba a impartir la disciplina a los compañeros, y era un muchacho, se volvió juicioso.
Era un niño, la verdad que gracias a Dios se logró encaminar. Y ya nunca más me volvió a amenazar, ni siquiera los compañeros, más bien me ayudaba a mantener organizado el salón. Pero en este lugar también había otro David, otro joven David, era un poco más grande que este, tenía tal vez como 14 años, 1 o 2 años más que el anterior. Pero este era un chico más bien calmado y muy amable, era un muchacho muy amoroso, conmigo era muy amoroso este joven. No faltaba ningún día a clases, todos los días llegaba y llegaba muy temprano, él me estimaba bastante. Un día no fue a clase y se me hizo muy extraño, la verdad. A la hora del descanso los chicos salieron afuera a tomar las onces que la fundación les brindaba, porque algunos de estos niños la única comida que tenían en la mañana era la que la fundación Job les podía brindar. Hasta en el día era la única comida que tenían, la que la fundación Job les brindaba. Entonces a la hora del descanso los chicos salieron afuera a tomar sus onces y a jugar un poco. Yo estaba adentro hablando con el director del instituto en ese momento, de la fundación, el director de la fundación era Gabriel Borrás, me acuerdo tanto, pero del instituto ahí donde estábamos en Rincón del Valle era Salvador de Luque, no sé si alguno lo conoce. Y ocurrió que los chicos llegaron o entraron al salón gritando que a David lo iban a matar a puñaladas, me acuerdo tanto que los niños gritaban. Que lo iba a matar a puñaladas el hermano mayor de David, quien al día anterior había llegado de la cárcel porque había sido dejado en libertad, ¿sí? Entonces ahí entendí por qué el muchacho no había llegado a estudiar. Entonces yo salí de inmediato, pero me acuerdo que Salvador me ordenó que no lo hiciera porque ponía mi vida en peligro y la seguridad de la escuela y del centro médico de la fundación, que quedaban en el mismo lugar, entonces que tuviera cuidado. Que mejor llamáramos a la policía. La verdad no presté atención a la orden que él me dio, ahí fui desobediente. Además que la policía por allá poco se arriesgaba a subir, eso sí era algo que yo tenía muy claro, ¿no? Y la situación apremiaba, porque podían el hermano mayor meterle un par de puñaladas al hermano menor. Entonces corrí. Al llegar al frente del rancho donde ellos vivían, donde la familia vivía, vi a la entrada de la casa estaba la mamá de los dos jóvenes. Y también vi a la mujer del hermano mayor de David. Ya tenía como es. Bueno, digo, si era esposa, era la mujer. Y ellas no me dejaban entrar, se me pararon en la mitad y no me dejaban entrar a ayudar a David, sino que me decían, deje que ellos arreglen sus diferencias. Me decían la mamá y la chica esta. Entre los gritos que alcancé a oír, el mayor le decía a David: tome el cuchillo y defiéndase, aprenda a defenderse. En eso yo le grité desde afuera a David, le grité: David, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? Y me fui para adentro, pero las mujeres se interpusieron, no me querían dejar entrar. En lo que yo traté de hacerles fuerza para entrar, David logró abrir la puerta y corrió hacia mí y se me hizo detrás. El hermano salió detrás con una tramontina como de unos 15 o 20 centímetros de largo, más o menos, muy parecidas a las que yo usaba antes de hacerme cristiano, muy parecidas a las que yo usaba. Y el hombre se me vino hacia mí. Un joven como de unos 18, 19 años más o menos de edad. Y me mostró la tramontina y comenzó a gritarme: ¿usted lo va a defender? ¿Usted lo va a apadrinar? Pues para usted también hay, me gritó este joven. Yo lo único que le respondí: amigo, lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Sea hoy o mañana, haga o que tenga que hacer, pero yo no voy a permitir que le haga daño a David. Y ya mandé a llamar a la policía. Pues realmente yo no había mandado llamar a nadie, yo vine corriendo, pero pues no me iba a enfrascar en una pelea con este joven y él con un cuchillo y yo sin nada. Yo lo que quería era apaciguar la situación. Usted verá qué va a hacer, le dije. Usted verá qué va a hacer. El hombre empezó a insultarme, yo tratar de calmarle, como decirle: hermano, ¿qué saca usted con pegarle una puñalada a su hermano? Acaba de salir de la cárcel. Va a terminar otra vez en la cárcel y por matar a su propio hermano. O sea, eso no tiene ninguna razón.
Este joven me insultó, me amenazó por unos 15 o 20 minutos más o menos que estuvimos ahí. Y al final se entró a la casa con las dos mujeres. Y David se fue conmigo para el colegio. Ese día entendí con mayor claridad lo que es confiar en él. Porque este muchacho me había podido pegar una puñalada. Me la había podido pegar. Al día siguiente llegó la policía y volvieron a arrestar al muchacho. Esta vez por algo grave, creo que fue por un asesinato o algo así. Esta vez ya iba a pasar mucho más tiempo en la cárcel y cabía la posibilidad de rescatar a David, que tuviera una vida diferente, otro destino. De hecho, muchos años después me enteré que David logró terminar el bachillerato y estudiar en el SENA. Mejoró su calidad de vida este muchacho. Y quería contarles esta historia porque de eso se trata confiar en Dios. Es dejar nuestra vida en manos de... No les estoy diciendo que se vayan a defender a nadie con otro que tenga un cuchillo, una tramontina, un machete o algo así. Sino hablo de las situaciones difíciles que a veces vivimos y cómo nos falta aprender a confiar en Dios. Vamos a ir a otra escritura que está en Marcos capítulo 9, versículo 14. Esta vez la voy a leer de la nueva, en Marcos capítulo 9, 14, voy a leer la de la Nueva Traducción Viviente. De esa versión la voy a leer. En la Biblia Nueva Traducción Viviente, Marcos capítulo 9, versículo 14 dice: Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: Gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Pero cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le dio una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de sus espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo: Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, dio otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorría la multitud. «¡Está muerto!», decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar este espíritu maligno? Jesús contestó: Esta clase solo puede ser expulsada con oración. ¿Qué les faltó a los discípulos? Relación con Dios. Les faltó fe, les faltó confianza, les faltó confiar. Pero vamos a analizar Pero cuando dice que solo puede ser expulsado con... O sea, que esa clase solo puede ser expulsado. con oración. Pero De no hecho, puede hacer- en Mateo
dice que esa clase de espíritu solamente puede salir con oración y ayuno. ¿Sí? Y yo creo que puedo analizar es eso lo que pensaba Eva, como que la relación, o sea, en el proceso de conocer a Dios yo estoy convencida de lo que Él puede hacer y eso va a aumentar mi fe. Ujú. Entonces cuando dicen oración, pues es como tener esa relación con Dios tan profunda que no haya duda. Que no haya duda. Que no haya duda. Y lo hablábamos antes de empezar hoy el servicio. La duda es el medio por el cual entra el pecado en el mundo. La duda fue la que permitió que Eva pecara. El dudar de lo que Dios había dicho. ¿Cierto? Lo que quiso hacer es diablo con Jesús en el desierto. Lo que el diablo hizo con Jesús en el desierto. Pues igual, Pero ¿qué hizo Jesús? no lo- sí, Jesús sí la tenía muy clara. con la misma Biblia le- Porque Jesús con la misma palabra de Dios se defendió. ¿Qué iba a haber hecho Eva? Pues con la misma palabra de Dios haberse defendido. Lo que pasó fue que Eva, y ojo porque aquí es donde empiezan las doctrinas, esas iglesias que hay hoy en día con esas doctrinas raras que hay, cogió Eva la palabra de Dios y le metió un poquito. Ah, Porque el diablo le dijo, ¿verdad que Dios no les permite comer de los frutos de los árboles del huerto? Y Eva lo que dijo fue, Dios nos permite comer de todos los frutos de los árboles del huerto, menos del fruto del árbol del bien y del mal. No podemos comer y no podemos tocarlo. Ahí le agregó el tocarlo, porque cuando ustedes van atrás y miran lo que Dios les dijo solamente que no comieran de él. Él en ningún momento les dijo que no lo pudieran tocar. De hecho, lo hablamos antes. Él colocó el árbol en la mitad del huerto. O sea, ellos lo veían, el árbol no estaba escondido. Y la orden era, no coman del fruto, no que no lo toquen, ¿cierto? Y Eva le metió un poquito y eso fue lo que hizo a Eva dudar y se perdió de la buena doctrina y cayó de la fe. En las iglesias cristianas hoy en día y en ese progresismo cristiano que se está viendo hoy en día pasa eso. Cuando yo cojo la Biblia y la Escritura y le meto un pedacito, o una cosita, una doctrinita, o esas cositas, voy a tergiversar la Escritura, la palabra de Dios, y voy a terminar haciendo una doctrina completamente diferente y en contra de la voluntad de Dios. Y ahí en la duda se pierden las personas, se pierden los cristianos. Jesús descendió del monte, en la Escritura que acabamos de ver en Marcos, Jesús descendió del monte después de la transfiguración, ¿se acuerdan? En un momento álgido entre los discípulos, el pueblo, los maestros de la ley, un padre y su hijo endemoniado. Y ahí llegó Jesús a ese momento. Este padre había traído a los discípulos a su hijo que se encontraba poseído por un demonio mudo. Y los discípulos que habían quedado abajo del monte habían sido incapaces totalmente de expulsar al demonio. Esto ofreció a los escribas y algunos maestros de la ley la oportunidad para hacer dudar al pueblo del poder de Jesús. Esa fue la oportunidad para hacer dudar y hacer quedar mal a Jesús y a sus discípulos. Esto hizo que ese momento fuera tan delicado y tan álgido, tan complicado como está. Por eso Jesús expresa como se expresa. Dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, gente falta de fe? Y cuando le dice, cuando el Señor le dice, si puedes, a Jesús, y Jesús le dice, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? Claro que puedo, o sea, cree. Entonces era muy delicado ese momento. Y cosas así hacen en el cristiano que dude del poder de Dios. Si nosotros hubiéramos estado ahí entre los discípulos que se quedaron abajo y llega este señor y empieza, Tomás, hágale usted. No, hermano, Santiago, hágale usted. No, Carlos, hágale usted. No, Esperanza, hágale usted, expúlselo usted. No, Nora, expulse usted ese demonio. ¿Y qué hacemos? No, pues, fuera demonio. Y el demonio como que, ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué hacemos? Oremos. No, pero no sale, ¿qué hacemos? ¿Sí? Falta la confianza, falta la fe. Y pasa que esa duda en el cristiano, esa duda del poder de Dios que actúa en el cristiano, que se refleja en la conducta del cristiano, en las palabras del cristiano,
en la capacidad o en la incapacidad para resolver situaciones difíciles de la vida. Y a veces nos pasa, ¿no? Que siendo cristianos nos atoramos en decisiones en nuestra vida. Como que, ¿qué hago aquí, Dios mío? ¿Ahora qué pasó? Nos cuesta resolver las dudas de nuestra propia vida. Nos cuesta enfrentar la desgracia, ¿cierto? O para enfrentar al mundo, nos cuesta enfrentar el mundo, las situaciones del mundo. Y en muchas ocasiones, estas vidas de estos cristianos se pierden en el escepticismo y en la incredulidad. Porque al final sienten que no pueden. O cuando no lo logran, ¿será que Dios sí existe? No puede. O como les hablaba hace 8 días, una persona que le dice, tranquilo, hágale que usted nunca le va a dar cáncer porque usted es cristiano. Y si a usted le da cáncer, entonces le dice, no, algo hizo usted mal. Usted está en pecado y por eso le dio cáncer. No, porque el negocio de Dios no es sanar gente, no es hacer milagros. Lo que hizo Jesús cuando vino en la tierra, de salvando gente, de sanando gente, de resucitando personas, de expulsando demonios, de dando la vista a los ciegos y eso lo hizo fue para mostrar el poder de Dios y las personas pudieran creer. No porque ese sea el negocio de Dios ni de Jesús. Jesús vino a la tierra, fue a entregar su vida en la cruz para salvar a la humanidad. Porque Jesús sabía que por más que lo resucitara o por más que sanara sus enfermedades, algún momento se iban a morir. Y se iban a morir y tendrían que ir a enfrentar el juicio de Dios. Entonces se iba a necesitar algo más que sanarlos o resucitarlos. Se necesitaba salvar sus almas. ¿Tú vas a preguntar algo ahorita? No, por ejemplo, esas doctrinas de, por ejemplo, la ministerial, una persona está enferma, vaya a esa iglesia que ya se le quita la enfermedad. Sí, eso es, vaya a esa iglesia. Vaya a esa iglesia que ya lo sana, no vaya a esta iglesia que ya consigue trabajo, vaya a esta iglesia que ya consigue pareja. La imposición de manos para expulsar demonios y esas cosas. Exactamente, pero esas cosas ¿por qué pasan? Porque el cristiano no va a la Biblia. No va a la Biblia. El día que estuve allá en esta iglesia del señor Razán Gajón. No lo voy a superar tan pronto. Porque yo nunca los vi a ninguno sacar una Biblia. De hecho me miraron raro cuando yo saqué mi Biblia, saqué mi cuadernito y mi esfero para anotar. ¿Este man que está haciendo? Eso que hay en Acaritama. Y eso era la locura. Pero entonces es una iglesia coreana. En esta nueva era, en esta época se hace necesario que el cristiano confíe más en Dios. Porque hoy en día tenemos la globalización, tenemos el internet, tenemos las redes. Ayer le decía a mi esposa, le escribí, amor, conéctate al colegio Monterrosales, que es donde nuestra hija está estudiando ahora, es un colegio de homeschool, porque ayer nos ofrecieron en el Monterrosales una excursión por el Museo Louvre de París. ¿Ustedes saben qué significa entrar a un museo como esos de París? Es una cosa costosísima. Y hay unas obras allá hermosísimas. Y pensaba yo, en un instante estoy en París. En serio. En un instante yo puedo estar en la China, en Japón, en Estados Unidos, donde quiera, con la globalización y con el internet y las redes sociales. Y eso hace que necesitemos más de Dios y confiar más en Dios, porque así como podemos estar más cerca de estas cosas, podemos estar más cerca de doctrinas que aparten al cristiano de lo verdadero, de la sinceridad y de la sencillez de Dios. Ese día que estuve en esa iglesia ahí coreana, me di cuenta que ellos aprovechan mucho es de la ignorancia de la persona a la que le van a enseñar. Este hombre me estuvo hablando casi por 1:30. Me sacaba escrituras. Yo le decía, sí, pero mira lo que dice aquí el contexto de la escritura. Mira lo que dice esta escritura. Y el man, hágale y saque escrituras. No me logró convencer.
Y el man hágale y hable. Y dije, no hermano, eso que tú me estás diciendo no es bíblico, eso no, tú estás interpretando mal la Biblia. Y él me decía, no, es que la Biblia tiene secretos. Y aquí se los voy a revelar. Le dije, no amigo, sí, la Biblia tiene secretos, pero ellos ya se revelaron. Y la misma Biblia los revela. No le encuentres misterios a eso, no es como el código Da Vinci que vas a buscar letras por acá y las juntas con letras por allá y empiezas a armar una oración. No, eso no va a pasar. La Biblia ya tiene la suficiente revelación que necesitamos, ¿cierto? Y necesitamos confiar más en Dios. Se hace necesario que el discípulo haga honor a su nombre. ¿Qué es un discípulo? ¿Se acuerdan en los primeros estudios que nos dieron? La vida de un discípulo se llama ese estudio. ¿Qué es un discípulo? ¿Un qué? Un seguidor, un aprendiz. ¿Y qué hace un aprendiz? Aprender. Un aprendiz, aprender a todo momento. Entonces se hace necesario que nosotros los discípulos hagamos eso. Que nos volvamos aprendices de verdad. Un seguidor de Cristo. ¿Cuántos estudios has hecho en tus tiempos con Dios? Así que tú digas a cabalidad de los evangelios. Que tú hayas estudiado los evangelios. Que si de aquí a mañana vamos a ir a compartir la fe a algún parque y te encuentras con un discípulo del señor Azangajón, o un testigo de Jehová, o un gnóstico, un escéptico, un incrédulo, un ateo, ¿cómo le vas a responder? ¿A qué escrituras vas a ir? Alguno dirá, yo oro y que el Espíritu me mueva. Sí, claro, pues sí, eso va a pasar. Eso va a pasar. Pero no es un genio, no es un mago. Pero ¿no sería mejor si Dios aprovecha lo que tú ya tienes para poder hacer un trabajo mucho mejor? Por ejemplo, ¿qué hizo Dios con Pablo cuando Pablo llegó a Atenas? Cuando Pablo llegó a Atenas, ¿qué fue lo que vio primero? Un poco de dioses. Pero Pablo no se fue gritando por toda Atenas, arrepiéntase, esto es una idolatría, esto es mejor dicho. No llegó gritando esas cosas. Él lo que hizo fue analizar la cultura atenea. Y él se dio cuenta, porque ahí en la escritura lo dice, estos son religiosos. Esta gente es muy religiosa. Y analizando el panteón ahí de los dioses, a un Dios no conocido. Este es el mío. Este es el mío. Vengan, señores griegos, aquí vengo a comentarles ese Dios que dice, veo que ustedes son muy religiosos. Y aquí dicen a un Dios no conocido. Pues a ese Dios es al que yo vengo a enseñarles. Claro, los manes, este man nos va a enseñar del Dios que no conocíamos, ¿ven? Ahí capturó la cultura griega. Y empieza este man a meterse desde esa cultura. Pero mire que Pablo no se hizo a la cultura griega. Él aprovechó la cultura griega para poderla llevar al cristianismo. No el cristianismo llevarlo a la cultura griega, ¿sí? Sino desde la cultura griega hizo que entrara el cristianismo en estas personas. Cada día debemos capacitarnos mejor en los temas de la Biblia. Debemos esforzarnos más por comprender el mensaje bíblico y vivirlo. Solo así lograremos obtener la fe suficiente para creer en Dios y confiar en Él en el momento en que nos tengamos que enfrentar a estas nuevas doctrinas y a estos vientos de cambio. Estos son vientos de cambio. No podemos permitir que la rutina y las exigencias de la vida cotidiana nos aparten de nuestra relación con Dios. Mire, algo que absorbe mucho nuestro tiempo son las redes sociales. El celular y el internet. Esa vaina es nuestro enemigo. Ahí está la mano del diablo en eso. Porque el otro día nos pasó con mi esposa. Mi esposa me mandó por el WhatsApp un video chistoso. Y yo cogí, lo miré, y después de que miré el video chistoso, él lo bota inmediatamente a otro. Y apenas terminas de ver ese, te bota a otro, y 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 a otro. No, porque cuando iban en el segundo, apenas bien de mi esposa me mandé al otro,
Cuando me mandó al otro, inmediatamente dije, si yo me quedo acá, me perdí. Ya no hago nada hoy. Y me salí de una y le dije, amor, parémonos, ya no más, apaga eso, no. Y en las noches, amor, por favor, no te acuestes con el celular prendido, no, nada de redes sociales, nada de esas cosas. Además porque escuché yo el otro día en un estudio que decía una doctora, lo malísimo que es usted 10 o 20 minutos antes de acostarse, usted estar pegado a una pantalla. Usted no duerme bien esa noche. Usted no descansa lo suficiente porque su mente quedó activa, prendida. Entonces no, eso no se debe hacer. Y el tiempo que nosotros, vean, este curso que estoy haciendo con Arturo Elizarraras, este man se lee un libro en días. A mí me cuesta semanas o meses para leerme un libro. Y ahorita nos decía, estoy leyendo un libro que lo leí cuando llegaron ustedes, le estaba leyendo aquí a mis suegros, se llama El grito de la serpiente. Y es el libro que tenemos que leer para el curso, y yo ya estoy 3 capítulos atrasado. Porque cualquier cosa se me enfrenta en el camino y en vez de ponerme a leer, venga, miremos una película, venga, miro estos chistes en YouTube, en TikTok, en Facebook. Y eso me quita tiempo. Y el diablo lo utiliza. Vamos a tener a Carlos acá. Yo necesito que Carlos esté acá dando vueltas, porque si Carlos se me enfoca mucho en los estudios que está recibiendo por allá este man, se me prepara muy bien, y luego cuando va a transmitir eso a los miembros de la iglesia, entonces todos se me preparan y yo ya no puedo capturarlos. Porque venga, seamos sinceros, el diablo no se esfuerza mucho en conquistar en una persona del mundo. Pues porque ya está en el mundo, ya es de él. Esa alma ya es del diablo. El diablo lo que hace con el cristiano es lo mismo que hizo con los ángeles: engañarlos para que ellos caigan. Y él disfruta cuando un cristiano cae, cuando un cristiano es engañado, cuando un cristiano se le mete la duda al cristiano y el cristiano empieza a envolverse y termina siendo gnóstico, o termina por ahí creyendo un poco de cosas que no deben ser. Eso lo aprovecha, porque nos metemos a ver cosas que no debemos ver. Entonces, nuestra relación con Dios, nuestra confianza debe ser en Dios. Muchas personas podemos enfrentar grandes desastres o grandes pérdidas en la vida, ¿cierto? Con mucha entereza y valor. Hay personas que son buenas para eso, para enfrentar desastres y cosas difíciles. Y sin embargo, podemos perder los estribos si la comida no nos gusta, o si el bus se me retrasó, o si no me paró en la estación que era, o si la fila para el banco es muy larga, o si un conductor me cerró en la vía, si mi vecino me miró mal o me llamó la atención por mi mascota, o puso la música a todo volumen y pierdo los estribos, si mi jefe me llamó la atención de manera vehemente, o cualquier otra cosa rutinaria que nos haga perder el control, y lo perdemos con una facilidad. Perdemos el control de nuestra vida. Mientras que lo maravilloso de Jesús es que Él pudo encarar con serenidad la cruz y la pasión que vivió. Y con la misma calma y con la misma confianza en Dios, enfrentarse a las cosas y situaciones normales de la vida diaria. Porque Jesús fue tentado en todo, como nosotros. El secreto de Jesús era que no se reservaba, el secreto era que no se reservaba a Dios solo para los momentos trascendentales y difíciles o de mayor crisis, sino que Jesús se reservaba para Dios en todo momento, en toda situación. Por difícil, fácil o complicada o no tan complicada, Él se encomendaba a Dios. A muchos de nosotros nos cuesta eso. Nos cuesta encomendarnos a Dios en todo momento. Jesús acostumbraba a recorrer con Dios todos los senderos diarios de su vida. Jesús vivía con Dios cada milisegundo. Jesús confiaba plenamente en Dios y en lo que hacía. Nosotros debemos aprender a confiar plenamente en Él como Jesús lo hacía. Y para ello es que debemos escudriñar las Escrituras, distinguir mejor la verdad de la mentira.
conocer la verdadera doctrina y desconfiar de los falsos profetas y sus falsas enseñanzas. Poder refutar con amor, eso sí, y debatir los falsos argumentos. Nuestra vida le pertenece a Dios. Somos suyos. Y su Espíritu Santo está en nosotros. La gloria y el poder son de Dios. ¿A qué temeremos? ¿A qué vamos a temer? A nada. Por otro lado, ¿por qué creen ustedes que los discípulos no pudieron expulsar el demonio? Algunos dijeron falta de fe. Otros me dijeron, no, es que esos demonios salen es con oración y ayuno. ¿Y entonces qué hacían los discípulos? ¿Qué se supone que hacían los discípulos con Jesús? Oración. Algunos dirán, no, ayuno no, porque algunas veces le preguntaron a los discípulos de Juan, oiga, ¿por qué nosotros ayunamos y los suyos no ayunan? Y Jesús, ¿qué le respondió? Mientras el novio esté con ellos no hay necesidad. Cuando no esté el novio habrá necesidad de ayunar. Bueno, si estaban con Jesús, ¿necesitaban o no necesitaban oración y ayuno para expulsar el demonio cuando Jesús les dice que ese demonio se expulsará con oración y ayuno? Entonces, ¿qué les faltó? ¿Fe? ¿Qué faltó? En Marcos capítulo 6, versículo 13, no la voy a leer, nos muestra que los discípulos fueron enviados en una misión especial a evangelizar, ¿se acuerdan? Sí. En esa labor, esos discípulos, si se acuerdan, echaban fuera demonios, ¿se acuerdan? Podríamos pensar que recibieron especialmente esa autoridad solo para ese viaje y no más. O tal vez la fe y la confianza de estos decayó en el momento decisivo. Entonces podríamos decir, no era que no tuvieran fe y no era que no tuvieran el poder. Más bien, la fe y la confianza de ellos decayó en el momento decisivo. ¿Pero por qué? Por falta de conocimiento del poder de Dios. ¿Por qué? Esta historia se nos muestra para entender que la batalla contra Satanás es difícil y es cruenta. Eso no es para tomarlo. Nosotros no nos estamos enfrentando al demonio que se ve en El Exorcista o en el Hellboy o en esas películas de Hollywood, que con una changón yo me voy y le enfrento y le pego par tiros y ya con eso ya lo destruí. No, olvídese. O que saco yo un crucifijo y le echo un poco de agua bendecida por un cura y se la pongo en la frente al demonio y eso él sale corriendo. No, olvídese. Pues eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Nosotros debemos en esta batalla contra Satanás, que es difícil y que es cruenta, que cada día el conflicto es mucho más grande, que las mentiras y las dudas cada día son mucho más, pero que la victoria sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la maldad, sobre nuestro enemigo, viene a través de confiar en Él, de confiar en Dios, a través de la fe en Cristo, en Dios, no en nuestros propios esfuerzos, pero sí debemos hacer el esfuerzo de conocer más la palabra de Dios. Salmo 28:6 para terminar, este es el último. Salmo capítulo 28, versículo 6. Salmo 28:6. Bendito seas, Señor, pues escuchas la voz de mis ruegos. Tú, Señor, eres mi escudo y mi fuerza. En ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos. Tú, Señor, infundes fuerzas a tu pueblo. Tu ungido halla en ti un refugio salvador. Salva a tu pueblo, bendice a tu herencia. Guíalos y cuida de ellos ahora y siempre. Esta oración se hizo hace muchos años atrás. Y hasta el día de hoy, Dios la ha venido cumpliendo. De que Dios salve al pueblo, que Dios bendiga su herencia, que somos nosotros, y que nos guíe y nos cuide siempre. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nos cuesta creer en Dios? Si ya mire hace cuánto que se hizo esta oración,
Y hasta el día de hoy la iglesia de Cristo permanece. La que Cristo fundó, hasta el día de hoy permanece. Dios escucha nuestros ruegos. Siempre los ha escuchado. Siempre ha escuchado los ruegos de su pueblo. Por esa razón fue en que envió a Jesús. Por esa razón Jesús se entregó en la cruz por nosotros. Y para el próximo domingo, Dios mediante, les voy a pedir el favor de que estudien el capítulo 11 de Juan. Ustedes me van a ayudar a hacer la prédica el próximo domingo. Perdón, ¿qué? El capítulo 11 de Juan. Lo van a leer para el próximo domingo, lo van a estudiar. Van a hacer de cuenta que ustedes van a hacer la prédica del servicio para el próximo domingo. Sí, ustedes, su tarea es esa. La tarea de cada uno de ustedes es que el próximo domingo van a predicar. Van a hacer el estudio del Evangelio de Juan, el capítulo 11. Pero van a hacer especial énfasis en los versículos 25 y 26. Y en 8 días, entre todos, hacemos ese servicio. ¿Les parece? Capítulo, versículos 25 y 26 en especial, pero van a estudiar todo el capítulo 11 porque acuérdense que nosotros debemos aprender a hacer prédicas expositivas teniendo en cuenta el contexto de la escritura. Que nos enfoquemos en 2 versículos para llevar el tema y la idea que queremos mostrar de Dios, pero siempre en el contexto, nunca nos vamos a apartar de él. Juan capítulo 11, lo estudian, y especialmente la raíz de la prédica va a ser versículos 25 y 26. Espero que la prédica de hoy les haya podido servir para que podamos confiar aún más en él, pero porque hagamos un trabajo mayor en escudriñar las escrituras y en no dejarnos engañar por estas nuevas doctrinas. También he pensado, mientras mi esposa va preparando la cena, la Santa Cena, y ya vamos a orar por ella, voy a prepararme unos devocionales o un mini curso, no sé cómo llamarlo, ese sí lo voy a publicar en Facebook y en YouTube, acerca de lo que estoy estudiando con Arturo Elisa Raras, acerca de la cultura, de Cristo y la cultura, para que ustedes puedan tener herramientas cuando les toque enfrentar doctrinas nuevas o estas doctrinas falsas. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, voy a orar por la Santa Cena y por la ofrenda y cerramos, ¿vale? Señora. Cariñoso y buen Señor, te doy gracias por este tiempo, Padre. Gracias por permitirme predicar, por haberme utilizado, Santísimo Señor. Te ruego, Padre mío, de aquí en más, Señor, nos ayudes a confiar cada día más en ti, Señor, a confiar en tu palabra, Dios, en el sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor, y a rendirnos a tus pies, a escudriñar más la Biblia, llenarnos de más conocimiento tuyo, Santísimo Rey, para poder tener argumentos al momento de defender nuestra fe, Santísimo Dios, sobre todo en este mundo tan complicado y en ese cristianismo progresivo que ha ido creciendo cada día, Señor. Ayúdanos entonces, Dios, a través de la Biblia, Dios, y del Espíritu Santo, a mantenernos firmes y fieles a tu palabra y en la fe, Señor. Por favor, Dios de Israel, bendice el pan y el vino que vamos a tomar a continuación, Santísimo Rey. Que nos recuerda ese sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor, que entregó por nuestra salvación, por nuestra adopción. Ese es el mayor secreto y el único secreto que ya fue revelado en la Biblia. No hay más, Santísimo Padre. Los demás ya han sido revelados, Señor. Por favor, Dios, bendice el pan que representa el cuerpo y la vida de Jesús que fue entregada por nuestra salvación. Y bendice el vino que representa la sangre que fue derramada hasta la última gota y que representamos también en el bautismo para limpiarnos de nuestros pecados y nuestra maldad, para ser sanos y salvos, Señor. También te ruego, Padre mío, que nos permita recibir esta Santa Cena con un corazón humilde, digno, Señor, manso, un corazón que realmente te alabe y te adore, Señor. Y también bendice la ofrenda que recojamos hoy, Señor, para el servicio de necesitados o de la misma iglesia, Padre. Porque te ruego, Dios, me ayudes. Dios, tengo el pensamiento de volver a tomar un salón, de volver a salir, a tener los servicios en un salón, pero esta vez, Dios, te ruego que nos ayudes a compartir más nuestra fe. Necesitamos salir, Dios, a compartir el Evangelio y a llevarlo a otras personas y a invitar a más personas. Dios, te ruego porque estamos siendo egoístas, dejando
ese mensaje en nosotros si no lo estamos compartiendo en un mundo tan globalizado, con tantas doctrinas y con tantos pensamientos filosóficos, Señor? Ayúdanos a llevar tu palabra, Dios. Te lo oro, Señor, y agradezco y ruego en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos y bendiciones.